Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo largo, así que poneos cómodos, coged una tacita de té o de café o lo que os apetezca. Es un challenge, un reto que se propuso pues hace ya algunos años en realidad. Creo que fue en 2020. Lo publicó un artista y youtuber que se llama, si no lo pronuncio mal, Ahmed Aldori. Y os dejo el enlace de su vídeo original aquí en la caja de descripción. Y el challenge consiste en dibujar 100 retratos en 10 días. En inglés la ha llamado 100 cabezas, 100 heads in 10 days. Y es verdad que ya lo ha publicado hace unos años. Creó un tablero de Pinterest con 100 referencias de todo tipo. Mujeres, niños, niñas, hombres, gente de todas las nacionalidades, esculturas, todo tipo de edades. La verdad es que 100 referencias bastante interesantes porque hay mucha variedad, muchas posiciones diferentes, hay buenos juegos de luces y sombras. Y bueno, el reto era ese, dibujarlos con tu propio estilo o a tu propia manera en 10 días. Así que después de haberlo visto por las redes durante varios años, me ha entrado el gusanillo de probarlo y me he puesto a hacerlo. Tengo que decir que lo he hecho en 10 días, pero no seguidos, porque es difícil de encajar con una rutina diaria si tienes que trabajar en otras cosas o en otros proyectos. Pero bueno, lo he hecho en 10 días salteados y sentía mucha curiosidad por ver cómo iba a ir evolucionando a lo largo de estas 100 cabezas. Cómo iba a ir cambiando mi estilo o qué cosas iba a ir aprendiendo. Me parecía muy útil para poder mejorar. Es que dibujar 100 referencias de una misma cosa, bueno, en este caso de retratos, por fuerza tiene que hacerte mejorar de alguna manera. Y me parecía una buena práctica. Es verdad que es tediosa, es larga, en ciertos momentos es muy cansado, hay veces que quieres terminar ya, pero me parece que es muy enriquecedora y a mí me ha aportado bastantes cosas. He intentado utilizar diferentes técnicas y diferentes herramientas para explorar, para variar, para que no fuese tan monótono, y también de esta manera he encontrado realmente con lo que yo me siento más cómoda y con lo que me siento menos cómoda. Eso me da las claves para saber qué es lo que tengo que trabajar un poco más. Y he utilizado algunas técnicas o herramientas que nunca había usado y me parecía un buen momento para explorarlo, porque teniendo que dibujar 100 retratos tengo muchas oportunidades para fallar y volverlo a intentar. Y bueno, para empezar sobre seguro, porque cuando empiezas estás en frío y es más difícil, empecé con lápices de grafito, varias gradaciones clásicas de 2B, 6B, 8B, con un difumino también para crear las diferentes sombras, los diferentes valores. Y empecé de esta manera, a ver qué tal se me iba dando. Bueno, terminé los primeros 10 y pasé a la siguiente página. Quise seguir con el grafito, pero cambiar de herramienta. En este caso me pasé a un portaminas, a la mina de 2 milímetros de grafito HB, para intentar ser un poco más rápida realmente, porque al utilizar los otros lápices iba cambiando de uno a otro para conseguir diferentes sombras y diferentes niveles en las gradaciones. Me di cuenta de que tardaba en hacer cada retrato más de lo que yo esperaba, porque al principio quieres quedarte satisfecho con el dibujo que has hecho, pero a la vez sabes que tienes que hacer 100 y que no tienes tanto tiempo como para hacer 100 retratos que tú consideras aceptables para ti. Entonces es un proceso de dejar ir también, de dejar ir el perfeccionismo, de dejar ir tus propias barreras mentales y de dejarte fluir un poquito y adaptarte al tiempo y encontrarte a gusto en un dibujo que está en un nivel más inacabado de lo que tú quisieras. Y entonces me pasé a la mina de 2 milímetros, pero pronto pensé que, bueno, al final sigue siendo grafito y va a quedar bastante parecido a la página anterior, entonces empecé a meter un poquito de color. Utilicé algún rotulador y empecé a utilizar lápices de colores para ir probando. Yo diría que los primeros 30 dibujos son como pruebas. Los primeros 10 han sido más sobre seguro, con grafito. En los siguientes 10, del 10 al 20, empecé a utilizar lápices de varios colores para hacer las sombras con ellos directamente, sin utilizar el grafito.
combiné un poquito de rotulador, combiné un poquito de rotuladores micro, que son para la ilustración, sobre todo. Empecé a combinar un poquito de técnicas y de color. También hice algunos fondos en algunos de los retratos, los rodeé con algunos cuadrantes. Ha sido un poco ir probando. Cuando paso a los siguientes 10, del 20 al 30, estas son las páginas del fracaso, de la experimentación y al final un poquito de luz en el último justo, porque aquí he querido probar a hacer los retratos con bolígrafo. Lo primero, tenía un bolígrafo de varios colores y he pensado que podía hacer un retrato con cada una de las tintas del bolígrafo y así empecé haciéndolo. Pero hay varios dibujos aquí que considero fallos, fracasos totales. Incluso pensé en que cuando terminase de hacer los 100 los iba a rehacer, los iba a borrar o a tapar de alguna manera con papel y a rehacer. Pero cuando terminé los 100 después realmente estaba bastante cansada y además pensé que está bien que haya dibujos que no me han salido bien, que permanezcan ahí como testigos del proceso, de cómo se ha ido evolucionando en todo el reto, y al final los he dejado. También he querido aquí probar con estos rotuladores micro o micro, que es la primera vez que los sé. Son rotuladores de tinta y se utilizan mucho para la ilustración. Y bueno, los he introducido un poquito a ver qué tal me desenvolvía con ellos y la verdad es que no me sentí nada cómoda, me sentí completamente fuera de mi zona de confort. Así que después de este intento quise volver a encontrar un poquito de seguridad e hice los últimos dibujos de esta tanda, de estos últimos 30, con grafito otra vez, con la mina de 2 milímetros. Y también empecé a combinar el grafito con los lápices de colores y ahí me sentí mucho más cómoda, mucho más satisfecha del resultado. Así que he considerado estos primeros 30 dibujos como una especie de asentamiento de bases, de encontrarme en el proceso, de ver por dónde quiero ir. Me he dado cuenta finalmente que combinando grafito y lápices de colores es como más cómoda me sentía, así que en la siguiente página empecé a introducir un poquito más de eso. También quise empezar a introducir las acuarelas e hice 3 retratos con acuarelas. En la primera también metí un poquito de rotulador micro de tinta, pero lo dejé ahí. Y en todos los que utilizo la acuarela también siempre combino un poquito de lápices de colores. Me gusta mucho rematarlos. Si habéis visto otros vídeos míos ya lo sabéis. Y luego hice varios dibujos solo con grafito. Y bueno, me he ido encontrando más cómoda con este proceso, alternando entre unas técnicas y otras y sobre todo con el grafito y los lápices. Es a partir de aquí que empiezo como a vislumbrar realmente por dónde quiero ir. Todavía no lo tengo del todo definido y todavía no me he encontrado del todo, pero empiezo a descubrir cosas. Empiezo a descubrir ciertas formas de aplicar el grafito, de aplicar el color y de combinar unos y otros. Y este es el punto de partida para todo lo que después vendrá.
algunas ocasiones vuelvo al dibujo a retocar un poquito más. En estas páginas he vuelto bastante sobre los dibujos porque se me han ido ocurriendo cosas y las voy probando, y todo esto después va a conformar el estilo final de los retratos, que ya veréis que va a ir evolucionando. Y aquí también es cuando empiezan a entrar estas referencias como de personajes fantásticos y masculinos y con unas facciones muy diferentes a lo que había habido hasta el momento, que eran sobre todo mujeres y hombres jóvenes, y empieza a ser todo mucho más interesante. Y aquí empiezo a combinar acuarela con lápices, con todo. Tras haber hecho estos siguientes 10, del 30 al 40, me he dado cuenta de que me sentía muy cómoda con la mina de 2 milímetros, en vez de intentar difuminar tanto, haciendo más sombreado a través del cruce de trazos y ir marcando las principales sombras y líneas con los lápices de colores, e ir utilizando un color para cada retrato, para variar, para que sea más dinámico, para que no me sienta tan aburrida al final del proceso, porque son 100. Entonces he querido continuar por ahí, ya para llegar a la mitad del proceso, a los 50 retratos. Me centré mucho en hacer retratos rápidos con la mina de 2 milímetros, y además es que me empezó a gustar mucho más el resultado de ese proceso, un poquito más caótico, más rápido, menos definido, con más línea. Y eso es lo que he empezado a hacer, y he decidido combinar cada uno de los retratos con un color diferente de lápiz. Es algo de momento muy tenue, solo he querido hacer la prueba de ir marcando un poquito las líneas, las sombras con los lápices de colores. Con referencia a estos personajes masculinos, ancianos, con todo lo interesantes que han sido, tengo que decir que llegó un punto en el que ya me cansé, porque hay muchas referencias de este tipo. Al principio no, pero después empieza a haber muchas. Incluso algunas se repiten, pero en una posición diferente. Y bueno, eso pues es verdad que lo hace un poquito más monótono, pero me gustó mucho trabajar este tipo de retratos y descubrí facetas de mí que no había explorado hasta el momento, así que ha sido muy enriquecedor en ese sentido. Y del 46 al 50 he seguido haciendo lo mismo, grafito más color, grafito más color, grafito más color, y cuando he llegado al último, al 50, este retrato de esta chica con estos pendientes, he pensado en empezar a combinar diferentes colores en el mismo retrato. Y entonces he hecho el marcaje con un color rojo y después he coloreado un poquito los pendientes. Y esto me ha gustado bastante, me he sentido bastante cómoda con el resultado y con el proceso, y he decidido explotarlo un poquito más en la siguiente tanda. Yo creo que a partir de aquí ya es cuando me estoy sintiendo cómoda de verdad haciendo estos retratos. He encontrado como mi estilo de este reto, porque mi estilo a la hora de retratar evidentemente es un poco diferente porque te tomas más tiempo en hacerlo, pero en este reto en el que te tienes que adaptar a unos tiempos y tienes que hacer tantas referencias tan diferentes, hombres, mujeres, estatuas, a monstruos incluso, pues he tenido que encontrarme en ello. Y por aquí, entre estos 40 y 50, es cuando me he encontrado realmente cómoda y he encontrado el estilo en el que quería continuar. Así que en los siguientes, del 50 al 60, he continuado de esta manera, con el grafito y con el color. He empezado a combinar más colores diferentes en cada uno de los retratos, ya no solo un color, sino a mezclar varios para darle un poquito más de vida a las caras, y he empezado a trazar las líneas de una manera más suelta, más rápida.
Y al final ese resultado, como de un dibujo inacabado, es que es con el que me siento más cómoda, mucho más que con los primeros que empezaba a difuminar. Me gusta mucho más, es más rápido y se ve como un dibujo más seguro, se ve más seguridad en el trazo, que es como yo me empezaba a sentir también. En el 56, 57, 58, 59, 60 empecé a mezclar muchos más colores. Entonces aquí lo primero que hacía es primero trabajar el dibujo con el grafito, con la mina de 2 milímetros, después marcar las líneas con algún color un poquito más oscuro y luego ya ir introduciendo variaciones de tono con colores diferentes para que los retratos cobrasen más vida. Tengo que decir que ha sido bastante interesante. Al principio del reto, sobre todo los retratos planteados son retratos femeninos o masculinos, pero sobre todo femeninos, que es como lo que más nos gusta dibujar a todos, ¿no? Pero cuando entraron las referencias de caras de hombres un poco más mayores, ancianos, más robustos, con rasgos más duros, me pareció muy interesante. La verdad es que no estoy acostumbrada a dibujar este tipo de retratos y me pareció interesantísimo y mucho más enriquecedor que las caras femeninas de mujeres jóvenes, siempre bellas, que todo es muy pulido y casi no puedes sacar líneas de expresión o sombras, y en cambio con estos otros retratos es interesantísimo toda la línea que puedes crear y cómo cada una de ellas aporta más y más viveza al dibujo. En los siguientes 10, del 60 al 70, seguí combinando el grafito con diferentes colores. Primero el dibujo en grafito, después he marcado las líneas y me he ido dejando llevar un poquito y he decidido crear un poco de fondo con acuarela. Así que pinté todos los retratos y después les pinté un fondo, simplemente una mancha con acuarela para variar, para que tengan un poco más de profundidad. Como el acuarela era de un tono marrón rojizo, después utilicé lápices de color verdes para retocar un poquito los diferentes retratos de esta página y contrastar con el rojo utilizando los colores complementarios. En la siguiente página, primero hice esta figura femenina que es una referencia de una estatua, solo con grafito, porque me gustó el resultado y porque he tenido que ir haciendo algunos retratos más simples para poder hacer otros más complejos, porque si no se me iba el tiempo. Y en los siguientes, pues lo mismo, grafito con diferentes lápices de color, empecé a combinar muchos más colores. Y a estos últimos también les di una pequeña sombra azul para contrastar y diferenciarlos de las otras 3 referencias que son mujeres y que se emparejen con los de la página anterior. Bueno, la siguiente página quise hacer como una continuidad con 5 dibujos un poquito más grandes, 5 retratos. Los he querido hacer así porque son estos retratos como fantásticos, de seres fantásticos o mágicos. He querido hacer como una progresión con el color y con las posiciones y he seguido esta técnica que estoy poco a poco desarrollando más y más, de empezar con el grafito y luego completar con mucho color, y entonces he ido añadiendo cada vez más color y he querido darle también un color predominante a cada retrato, centrándome en los marrones en el primero, en los naranjas en el segundo, el que tiene los cuernos, aunque también tiene un poquito de marrón y así se relaciona con el anterior. En el siguiente utilicé rojos y rosas. En el siguiente, que en realidad es como una especie de caricatura de un hombre, pues probé a mezclar colores complementarios azul y amarillo y me encantó el resultado, la verdad. Es que me gustó mucho en concreto este dibujo. Y en el siguiente, en esta especie de elfo o duende,
o ser fantástico de los bosques, que no sé lo que es. Probablemente sea algún personaje que yo no conozco de algún cómic o de alguna película. Pues he metido los colores verdes y entonces para también utilizar un poquito ese contraste de complementarios, he completado con un poquito de rojos. Y bien, entramos ya en recta final porque nos quedan solamente 25 dibujos. En los siguientes 5, como me sentía ya muy cómoda con el proceso del grafito y los lápices de color, quise volver a intentar utilizar el rotulador de tinta y esta vez creo que me salió mejor. Si os fijáis en el primero, lo hago con mucho más cuidado, casi no se ve porque voy a confesar que tenía un poco de miedo de estropear el dibujo, pero según voy avanzando en cada uno de ellos voy introduciendo más contraste con la tinta, más fuerza, marcando más las sombras y al final me he sentido bien, bastante cómoda y me he reconciliado conmigo misma en cuanto a los dibujos del principio en los que había intentado la tinta y me había salido realmente mal. Les quise volver a dar un poquito de fondo, en este caso en vez de hacerlo con acuarela lo hice con los lápices de color, creando como un contorno alrededor de cada uno de ellos. Así que me quedé contenta y después empecé a agrandar los contornos de color para que se mezclasen unos con otros y a relacionar los colores entre ellos. Es decir, el que tiene un contorno azul he contaminado a los dibujos que están a su lado con un poco de color azul, en el amarillo he contaminado con amarillo al de abajo y a los que se tocan, un poquito haciendo una especie de combinación de todos los colores para que estén relacionados entre sí. Y en la siguiente página, primero voy a tener que pedir disculpas porque no sé qué pasó, que se me apagó la cámara y no pude grabar todo el proceso. Quise cambiar un poco porque pensé que llevaba mucho tiempo con el grafito y los lápices de color y que era momento de hacer algo un poquito más diferente, introducir una técnica nueva y decidí utilizar el gouache. Quise hacerlo un poquito más grande para poder manejarme mejor con los pinceles con el gouache y utilizar toda la página para hacer este retrato. Bien, los siguientes 10 dibujos del 85 al 91 me di cuenta de que iba muy mal de tiempo y entonces de que tenía que hacer una tirada un poco más rápida y volví solamente a la mina de 2 milímetros e hice estos 10 dibujos solamente de esa manera. Hay muchas referencias masculinas y 3 femeninas, así que 2 de las femeninas las hice un poquito más grandes para hacer algún tipo de composición un poco más atractiva, una en cada página. Y con las referencias masculinas pues lo mismo, muy interesantes, mucho campo de exploración, mucha capacidad para desarrollar las líneas, para hacer sombras, para hacer millones de marcas, porque en estas caras que están más arrugadas, que son muy expresivas, parece que nunca es suficiente y cuanto más haces mejor queda. Así que me lo he pasado muy bien. He notado el contraste cuando he tenido que dibujar a las chicas con las caras más suaves. He notado mucho el contraste con el estilo que podía aplicar en las caras de los monstruos y de las esculturas masculinas, porque casi no podía encontrar líneas de expresión en las caras de las chicas jóvenes. Así que muy interesantes todas estas referencias y muy interesante cómo te descubres trabajando en cada una de ellas. Y ahora, llegando al final, en la siguiente página dibujé otros 5 retratos del 92 al 96. Los primeros 3 seguí con el grafito, eran 3 referencias de 3/4, no es solo un retrato de cara de 3/4 del cuerpo, y entonces decidí hacerlas como una especie de viñetas para hacer una composición con ellas y que se relacionasen entre sí. Eran 3 mujeres muy diferentes, pero con el mismo tamaño de cuerpo, así que me pareció interesante hacerlo de esta manera. Las dibujé con grafito de una manera muy suelta, intentando equiparar o aplicar la técnica que había desarrollado a lo largo de los dibujos de las referencias masculinas. Y después pasé a hacer otras 2 retratos, el 95 y el número 96, en los que mi intención era intentar probar a mezclar muchísimo más el color, y así lo hice.
Algo que he experimentado con este reto es que me divierte mucho dibujar con lápices de colores. Las mezclas que puedes hacer, la verdad es que quedan preciosas, se pueden combinar de una manera muy creativa y además muy rápida. Y por fin hemos llegado a los últimos 4 retratos. Estaba ya deseando terminar, no voy a mentir, pero estando muy contenta con lo que estaba sucediendo, con los resultados que estaba obteniendo, tenía ganas ya de terminar y también de poder montar el vídeo y publicarlo. Entonces me quedaban 2 referencias masculinas. Como ya estaba un poco cansada de ese tipo de referencias, las intenté hacer rápido. Y pasé a las últimas 2, la 99 en la que también se me apagó la cámara y no pude grabar todo el proceso, pero bueno, es un poquito lo que había hecho con los 2 retratos de la página anterior. Primero grafito y luego mezclar muchos colores diferentes. Aquí combiné los azules y los naranjas. Y en el último retrato, por ser el último, he querido combinar todas las cosas que había ido aplicando a lo largo de los anteriores 99, entonces utilicé el grafito, después utilicé la acuarela, utilicé un poco de gouache, utilicé también el bolígrafo de tinta para hacer algunas marcas y también los lápices de color. Así que en este último he mezclado todo a la vez, como una especie de colofón, de conclusión del reto. Y la verdad, me ha gustado mucho, me ha servido mucho, me he divertido mucho, también me he cansado, he pasado por diferentes procesos, he descubierto cosas de mí, he hecho cosas que nunca había hecho. Y ahora os dejo con el tour de los 100 retratos para que veáis en conjunto cómo han quedado. Y nos veremos muy pronto otra vez, volviendo a las pinturas al óleo y a cosas muy interesantes que estoy preparando. Que estéis muy bien. Adiós.